Esfuerzos e implicaciones de cambios en el diseño en proyectos de construcción. Una comparativa entre el método tradicional y la metodología BIM. Actualmente, en los proyectos de construcción bajo la metodología tradicional suelen presentar carencias en la etapa de diseño por falta de desarrollo. Frecuentemente, se inicia la etapa de construcción sin tener un análisis holístico del proyecto ni de sus conflictos entre las diversas especialidades que participan en él, teniendo repercusiones en el programa de obra, prolongándolo y sumando imprevistos que conllevará a un aumento de costos en el proyecto. Dentro del ambiente de la metodología BIM existen unos gráficos teóricos muy socorridos que explican el cambio de paradigma en la forma de desarrollar los proyectos de construcción. Por un lado, tenemos el método tradicional basado en planos 2D como medio de comunicación para la construcción. Y por otro lado, tenemos la metodología BIM, basada en modelos paramétricos tridimensionales que contienen información gráfica y no gráfica. Dichos gráficos fueron publicados en 2004 por el arquitecto Patrick McLeamy, CEO de Hawk, y se centran en el tema de los esfuerzos e implicaciones de los cambios en el diseño a lo largo del ciclo de vida del proyecto, comprendiendo las etapas de prediseño, diseño esquemático, desarrollo del diseño, documentación para la construcción, aprobación y licitación, construcción y operación. Dentro de los gráficos se aprecian 4 curvas. Curva número 1. Capacidad para controlar el costo. En esta curva se aprecia que etapas tempranas es mayor la capacidad de controlar los costos por cambios en el proyecto. Curva número 2. Costos por cambios en el diseño. En esta curva se aprecia que cuanto más tarde se realice el cambio en el proyecto, mayor será el costo en el que se incurra. Curva número 3. Proceso tradicional. Indica la distribución del esfuerzo aplicado al diseño en los procesos tradicionales a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Curva número 4. Proceso con metodología BIM. Muestra la distribución del esfuerzo aplicado al diseño bajo una metodología BIM a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Diseño tradicional. En los procesos tradicionales se aprecia cómo la mayor concentración de esfuerzos se da en la etapa de documentación para la construcción. Posteriormente, al entrar a la fase de aprobación y licitación, el esfuerzo del diseño disminuye y posteriormente se mantiene prácticamente constante. Asociado a esta forma de trabajo, tenemos que nuestra capacidad para controlar los cambios en el diseño es muy grande en las primeras fases del proyecto, y conforme nos acercamos al desarrollo de la documentación, donde hay mayores esfuerzos, se vuelve más complicado porque aquí los costos asociados a los cambios son importantes y aumentan hacia etapas posteriores. Un punto importante a considerar es el poder de controlar el costo de la construcción, el cual se vuelve casi inviable si existen cambios en la etapa de construcción. Diseño con BIM. El diseño bajo la metodología BIM hace hincapié en el uso de herramientas tecnológicas para un mejor flujo y control de la información, que compone al diseño mediante un modelo virtual que de manera coloquial busca construir de manera virtual el proyecto antes de ser construido, para identificar los probables conflictos en el diseño y planeación. En contraparte con la curva del esfuerzo del método tradicional, la curva del esfuerzo con BIM se concentra en las etapas iniciales del desarrollo del diseño, donde el control de los costos es muy manejable por cambios al proyecto. Posteriormente, se aprecia que el esfuerzo demandado disminuye en la etapa final del desarrollo del diseño y posteriormente en la etapa de documentación, la curva del esfuerzo se aplana. Esto se explica dado que la metodología busca parametrizar y automatizar la generación de la documentación para la construcción, centrando los esfuerzos en la conceptualización y diseño. Curvas reales de esfuerzo-tiempo. Caso de estudio en Hong Kong. En un caso de estudio real, realizado por académicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Hong Kong y el director adjunto de la Autoridad de Vivienda de dicha ciudad, buscaron desmitificar las curvas teóricas de McLeamy, analizando 2 proyectos. Si bien cada proyecto de construcción es único por sus condiciones de sitio, área construida, montos de contratos, modelos de adquisición, fechas de inicio, etc.
En este estudio se buscaron dos proyectos similares desarrollados por la misma empresa, lo cual permitirá hacer comparaciones válidas a nivel organizacional y de capacidad de trabajo. Un proyecto realizado con el método tradicional o no BIM y el otro bajo la implementación de la metodología BIM. En los dos casos de estudio se trató de proyectos de vivienda pública ubicados en Kowloon, Hong Kong. Con los siguientes datos. En ambos proyectos, BIM y sin BIM, fueron ubicados en Kowloon, Hong Kong. El tipo de edificación de ambos fue edificio de viviendas. La superficie construida en el caso del proyecto BIM fue de 42.480 metros cuadrados. Su fecha de inicio fue en septiembre de 2008. El progreso fue de 85% completado en mayo de 2013 y el tiempo de proyecto hasta ese 85% era de 57 meses. En el caso del proyecto sin BIM, la superficie construida es de 53.184 metros cuadrados. Su fecha de inicio es en febrero de 2007. El progreso es hasta mayo de 2013 como terminado. El tiempo del proyecto fue de 76 meses. Las etapas del proyecto que se analizaron se limitó a diseño arquitectónico y de ingenierías y el seguimiento de la construcción. Parte del trabajo realizado en este estudio fue la normalización de datos de los proyectos para reducir el impacto de los factores aleatorios y hacerlos comparables. En cuanto a los resultados obtenidos del estudio, es importante mencionar que el comportamiento de los esfuerzos aplicados en el tiempo durante todo el ciclo de un proyecto dependen de muchos factores, como el liderazgo del director del proyecto, la destreza del conjunto de colaboradores y la disponibilidad de recursos, haciendo que un proyecto sea único. Para representar el esfuerzo aplicado, se consideró la cantidad de tiempo cobrable y facturado por los principales prestadores de servicios. Otro punto a destacar es que el BIM solo se aplicó a 3 disciplinas: a la arquitectura, a las estructuras y el emplazamiento y disposición del sitio. A continuación, tenemos la representación de las curvas de distribución de tiempo-esfuerzo, con los siguientes elementos. En el eje vertical tenemos el esfuerzo aplicado por cada unidad de superficie. El eje horizontal es el avance del proyecto que va de 0 a 100%. Asimismo, se distingue una división del periodo. Por una parte, la etapa de diseño que comprende hasta la licitación para la construcción y por la otra parte, la etapa de construcción. Análisis de las curvas. En el diseño, las curvas tienden a ser planas y cercanas al eje horizontal. El esfuerzo asignado es mucho menor que en la etapa de construcción, la cual incluye una gran inversión en material y mano de obra. Los picos en las curvas en la etapa de construcción se atribuyen al sistema de pago imperante en la industria de la construcción, pago por estimaciones en periodos establecidos. El proyecto BIM tiene menos fluctuaciones de esfuerzo. Esto puede atribuirse a la función de que BIM proporciona una mejor plataforma de comunicación y gestión para un proyecto de construcción. Si analizamos la duración de los dos proyectos, se deduce que a los 57 meses de comenzar los proyectos, el realizado con BIM tiene un 85% de avance, a diferencia del proyecto no BIM, que con el mismo periodo de tiempo llevaría lo equivalente a 75% de avance, lo cual significaría un tiempo menor desde el comienzo hasta el fin para el proyecto que aplicó la metodología BIM. Cabe mencionar que McClimie enfatiza en sus curvas solo el esfuerzo del diseño y las implicaciones que conllevaría un cambio. Por lo tanto, se requiere un análisis a escala más detallada de los procesos de diseño para poder comparar los resultados en un mismo sistema de coordenadas bidimensional. Si hacemos una analogía con las curvas teóricas de McClimie, se puede notar que la curvatura no es suave, pero con estos resultados es posible comprender que el pico máximo de esfuerzos con el método tradicional se encuentra al final de la etapa de diseño correspondiente al 41% de avance, en comparación con la curva que describe los esfuerzos del proyecto con metodología BIM, donde la cresta máxima se ubica en el 19% de avance y terminando el proceso de diseño al 33%. Un aspecto a destacar es que los esfuerzos involucrados son mayores en la curva con diseño BIM, pero el proceso termina antes. En cuanto a los picos de esfuerzo entre la curva con diseño BIM y la no BIM, queda claro que están desplazados los esfuerzos con BIM hacia la etapa más temprana y los esfuerzos con el método tradicional hacia el término de la etapa de diseño, respaldando las curvas teóricas de McClimie.
En el siguiente gráfico se representan los esfuerzos acumulados de las dos curvas en cuestión y se observa que el costo de implementación BIM en la etapa de diseño, en comparación al proyecto bajo el método tradicional, puede aumentar alrededor de 35 a 40%, pero su implementación se puede volver más rentable, dado que el tiempo que conforma esta etapa es menor con el uso del BIM, de lo cual se deduce que hay una mejora de productividad en la etapa de diseño y la producción de documentación. El costo mayor en la etapa de diseño por la implementación de BIM en proyectos es uno de los mayores obstáculos que impide que la industria de la construcción lleve la adopción de BIM a mayor escala. Estos costos más elevados son resultados de la inversión en software, hardware y recursos humanos capacitados en la metodología, pero esto se compensa con los beneficios que trae el BIM en etapas posteriores. Cabe mencionar que los costos de inversión por la implementación de BIM pueden ser cuantiosos en la primera inversión, pero se pueden repartir en otros proyectos. Asimismo, existe una gran oferta de software con costos más asequibles que los software más comerciales del mercado, e incluso las licencias pueden llegar a ser permanentes o de uso libre. Comparación de las curvas de esfuerzo acumulado en todo el proyecto. Se puede observar que la curva que describe el esfuerzo acumulado de la implementación de BIM, hasta el 80%, está por arriba de la curva de esfuerzos acumulados del proyecto sin implementación BIM, pero recordando que la etapa de construcción en el proyecto BIM comenzó al 33% de avance en comparación al proyecto sin BIM, por lo cual también se puede proyectar que concluirá en un menor periodo de tiempo. Conclusiones. En un análisis global del estudio, se obtuvo un esfuerzo acumulado en el punto referente al 85% de avance del proyecto, ubicando el costo del método tradicional en $7,089 hongkonenses por metro cuadrado, y en el caso de la implementación BIM, de $6,598 por metro cuadrado. Es de esperarse que la brecha entre la diferencia de costos acumulados sea mayor, dado que la implementación de la metodología BIM da certeza al proyecto durante la ejecución de la construcción y en cuanto a costos. La implementación de BIM permite ensayar los procesos constructivos. Este esfuerzo permite identificar conflictos y modificar la secuencia y procedimientos con anterioridad desde la etapa previa a la construcción, minimizando el riesgo por retrasos junto con su costo asociado. Los gastos mayores en la etapa de diseño en los que incurre la metodología BIM se compensará a corto plazo en la etapa de construcción y a largo plazo en la administración del edificio y sus instalaciones, siendo el mayor valor agregado a estas etapas de operación y mantenimiento.